Bienvenidos al Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Nos encontramos, Rebeca Rosendo, Alfonso Miranda, para descubrir la técnica de una obra atribuida al maestro Martinus, un artista, Rebeca, que trabajó en los actuales países de Europa del Este, entre República Checa, Hungría, Eslovaquia, hacia 1485, 1500, y que este maestro Martinus nos entrega en este tiempo de Adviento la adoración de los Reyes Magos. Una tabla que tiene unas cualidades extraordinarias. Vamos a empezar, digamos, en cómo se realizan, qué instrumentos se requieren para tener esta estrella de Belén en un relieve que nos sigue conmoviendo, además de este dorado que representa el poder de Dios en la tierra y la recepción que tenían los fieles al ver este tipo de tablas que realmente pues los conmovía a la devoción. En el caso de las tablas se utilizaban gubias y a lo mejor algunos instrumentos como punzones para poder desbastar la madera y posteriormente aplicar un encolado para sellar la madera. ¿Cómo es un encolado? Es la utilización de una cola animal, que es un pegamento muy diluido para sellar la madera y no absorba tanto. ¿Esto puede ser como la cola de conejo, la cola de pescado, sí, esto? Sí. Huesos. Sí, depende de cuál fuera la que ellos utilizaran, pero sí es ese tipo de cola. Posterior a aplicaban un bol. El bol es una arcilla que se utiliza para poder aplicar una hoja de oro. Esto es con el fin de que también la hoja de oro se pueda adherir perfectamente y posteriormente bruñirla. ¿Y el bol también le da esa brillantez tan especial? Depende el color del bol, el acabado o la calidez que tenga la hoja de oro. Okay. Usualmente es rojo, sin embargo también se ha encontrado bol amarillo o cuando son hoja de plata puede ser bol negro. ¿Y esto después lo voy a pulir de alguna forma, bruñir? Se aplica la hoja de oro, okay, se tiene que secar y posteriormente se bruñe con alguna piedra, generalmente son ágatas, y esto hace que brille más, además de que se vuelva homogénea toda la hoja de oro que se aplica. Son hojas pequeñas, suelen ser como de 10 centímetros, entonces se utilizan varias. Y esto requiere una pericia para que el metal logre esta delgadez y que permita ser después adherido. La hoja de oro es tan delgada que incluso al respirar puede volar, o sea, podemos hacer que se disgregue. Entonces sí requiere una pericia muy grande para lograr el acabado y sobre todo que la hoja de oro pueda acoplarse al relieve de la tabla. Hoy en día pensamos en un artista que trabaja en solitario en su estudio. Esto sería imposible para los antiguos maestros europeos, incluso con artistas contemporáneos. Es un taller muy nutrido donde pues, existe desde el que elige la tabla, cómo se va a preparar. ¿Por qué la tabla no la vemos plana y no regresa a su forma, digamos, orgánica, original? Pues que el tronco es curvo. Depende del corte. Al ser los troncos redondos, depende el corte de cómo se saque la tabla. O sea, puede ser de forma, se le llama tangencial, puede ser longitudinal, y también del proceso del secado de la madera. O sea, se escogían como los cortes más estables para evitar la deformación y se esperaba que la madera perdiera humedad poco a poco. También se aplicaba peso para evitar este tipo de movimientos. Muchas veces las tablas también ya han sido intervenidas porque por la cantidad de años que han vivido, pueden haber estado en condiciones que hayan permitido justamente estas deformaciones. Entonces, bueno, también algunas intervenciones permiten que la tabla se mantenga completamente plana. Ok, y de pronto sabemos que este artista hereda pues toda una tradición de los artistas del sur de Alemania, el norte de Austria, de lo que implicaba la Selva Negra y que pues volvió a la ciudad de Múnich, pues precisamente un punto de pues, irradiar un centro de conocimiento de la resignificación pues, del arte italiano. Y esto también trasciende al marco. Tenemos textil, tenemos madera. ¿Cómo es la construcción de este marco y cuál es pues el lenguaje mismo de la protección de la obra con el marco? Pues originalmente los marcos surgieron para enmarcar a la obra, para llevar la mirada hacia el cuadro.
Y bueno, con el tiempo también pues, ha funcionado como una protección, porque es la parte que sobresale de la pieza. En este caso es un marco que es tipología, es una muy sencilla, es de las primeras que surgieron, al ser muy sencilla en el perímetro. Una de sus características es que las molduras externas e internas son iguales. La parte central se llama entrecalle o friso, y en esta tipología específica podía ser decorado con policromía, con estucos o con terciopelo. El terciopelo de esta pieza se le llama terciopelo labrado o calado. Esto quiere decir que la decoración del terciopelo es una mezcla de vello o pelo, que es lo que caracteriza generalmente al terciopelo, y zonas que no tiene este pelo. Esto se hace porque al momento de crear el terciopelo, las fibras de la ordimbre de una de las caras son cortadas. Esto hace este vello denso. Y en el caso del calado, hay zonas que no se cortan, lo cual hace el contraste entre las zonas con vello y zonas que se le llama terciopelo rizado. 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 Ok, y de pronto, pues un marco, pues que sabemos que es del tiempo de la obra, no sabemos si esta tabla pues tuvo este marco original, es imposible de determinarlo, aunque sabemos que sí es muy longevo, ¿no? Y generalmente este tipo de marco, que es caseta, son más o menos del siglo XV y XVI, lo cual sí tiene, concuerda con la temporalidad de la obra. Y el uso del terciopelo se popularizó en el siglo XIII, entonces pues ya era como muy común poderlo encontrar, lo cual también coincide con la temporalidad de la obra. Y en cuanto a la conservación, de pronto vemos pues que tenemos esta coloratura verde que era difícil de lograr por los colorantes y pigmentos que se pudieran llegar a utilizar, pero seguimos teniendo una vibración cromática muy sólida. ¿Cómo es el proceso de restauración del textil cuando también tenemos madera, cuando tenemos la hoja de oro? Resultan demasiados materiales para una sola obra. En este caso, muchos de los materiales son comunes. Por ejemplo, en el caso del marco y el de la tabla, bueno, es la madera. Para el textil es un poco distinto porque se comporta también de manera distinta. Entonces, lo que suele hacerse es, bueno, encontrar en qué nivel de degradación está, y muchas veces lo que se hace es separar a los elementos que se pueda para conservarlos como es este tipo de material, en este caso del terciopelo, y en estos casos lo que puede ser es que se requieran refuerzos o alguna tela que sirva de protección, ya que el terciopelo también era un material lujoso. Eso es porque estaba hecho de seda principalmente. La seda con el paso del tiempo se va degradando y se hace una especie de polvo. ¿Se puede perder entonces sí. el material? Sí, entonces por eso es que a veces se utilizan algunas telas como si fuera una pantalla para detener la fricción que pueda tener el vello del terciopelo pues, con el exterior. Pues resulta fascinante el poder de restauración, el poder también desde el Laboratorio de Conservación, desde México, estar en contacto con este patrimonio cultural que ya rebasa a República Checa, Hungría o Eslovaquia, rebasa a México y es de todos, ¿no? Sí, es una gran diversidad la que hay y sobre todo de materiales que además han podido llegar hasta nuestros días. Para una restauradora, para una profesional, pues desde México, desde la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, Manuel Castillo Negrete, pues en el proceso de aprendizaje de la pericia que implica pues ciencia, arte, historia, química, física, de pronto no estamos acostumbrados a ver este tipo de obras y poderlas intervenir. ¿Cómo ha sido confrontar estos retos con el aprendizaje y finalmente la apertura hacia un laboratorio como el de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim? Mucha de la formación es darte la seguridad de poder trabajar sobre obra original. Claro, es distinto porque la escuela, al pertenecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio que se maneja, bueno, pues es novohispano, arqueológico, pero los principios son los mismos de arte europeo.
Entonces, cuando nosotros nos incorporamos a la vida laboral y a ver las necesidades que tenemos, pues no solo en México, sino en el mundo acerca de la conservación, pues es hacerte más preguntas y llevar a práctica profesional lo que has aprendido. Obviamente siempre actualizarte. Pues es una disciplina que nos sigue maravillando, que compartir esto a través de la virtualidad, pues nos lleva a esta reflexión de cómo nos aproximamos a un objeto artístico cargado de significados. Muchísimas gracias, Rebeca, gracias al Laboratorio de Conservación, y hagamos comunidad, acerquémonos a este detrás de escena, ahí donde, más allá del poder simbólico de la imagen, existen una suma de profesionales que nos arrojan este nuevo conocimiento para reversificar arte para todos. Muchas gracias. Arte para todos. Nos vemos en la próxima.